Estudio Bíblico, semana 9, día 2, Deuteronomio 25 al 28. Justicia, obediencia y las bendiciones y maldiciones de Dios. En estos capítulos del Deuteronomio, Moisés presenta una serie de leyes que cubren diversas áreas de la vida comunitaria y personal, con énfasis en la justicia, la equidad y la pureza moral. Estas leyes buscan proteger la dignidad humana y asegurar que el pueblo de Israel viva conforme al carácter santo de Dios. En estos capítulos también se dan las bendiciones y maldiciones que seguirán la obediencia y desobediencia de las leyes de Dios. Este ciclo de bendición y maldición resalta el principio fundamental de que la obediencia de Dios trae prosperidad, mientras que la desobediencia lleva a consecuencias severas. Estas enseñanzas nos recuerdan que vivir según la voluntad de Dios es esencial para experimentar su favor y su protección. Deuteronomio 28:1 dice: Si obedeces diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Este versículo nos habla de la relación entre la obediencia y los mandamientos de Dios, y las bendiciones que vienen como resultado de esa obediencia. La clave para recibir el favor de Dios, mis amados, es la disposición de nuestro corazón para escuchar y seguir sus instrucciones. En Deuteronomio 25 vimos las leyes sobre la justicia y la restitución. Se establecían las normas justas para casos de violencia, daños a la propiedad y otros crímenes. Moisés instruye al pueblo sobre la importancia de la justicia en la comunidad, especialmente en situaciones donde hay víctimas que deben recibir reparación. La justicia divina es imparcial y busca la restauración del equilibrio en la sociedad. Deuteronomio 25:16 dice: No matarás a los inocentes ni a los justos, porque no justificaré al culpable. Amados, Dios demanda justicia en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso, específicamente, prohíbe la violencia injustificada contra los inocentes. La justicia de Dios es perfecta y nosotros, como su pueblo, debemos actuar siempre con integridad, sin corromper la verdad ni explotar a los demás. En Deuteronomio 26 vimos la ofrenda de los primeros frutos. En este capítulo se establecía una ceremonia que el pueblo de Israel debía realizar para ofrecer los primeros frutos de las cosechas, como un acto de gratitud a Dios. Este acto simbolizaba el reconocimiento de que todo lo que tenían provenía de la mano generosa de Dios. Deuteronomio 26:5 dice: Entonces declararás delante del Señor tu Dios: Mi padre era un arameo errante, que descendió a Egipto y vivió allí como extranjero. Al presentar sus ofrendas, el pueblo de Israel debía recordar su historia, cómo Dios los había librado de la esclavitud de Egipto y les había dado la tierra prometida. La ofrenda era un acto de agradecimiento y reconocimiento de la fidelidad de Dios a lo largo de su historia. En Deuteronomio 27 vimos la renovación del pacto y la maldición por la desobediencia. En este capítulo vimos el momento crucial en la vida de Israel, la renovación del pacto en el monte Ebal y el monte Gerizim. Los levitas declaran maldiciones sobre quienes no obedecen los mandamientos de Dios, mientras que los israelitas se comprometen nuevamente a vivir bajo el pacto de Dios. Deuteronomio 27:15 dice: Maldito el que haga imagen tallada o fundida, abominación al Señor, obra de manos de artesano. La declaración de maldiciones es un recordatorio de que la obediencia a Dios es esencial para la vida en la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía que comprometerse a obedecer la ley de Dios, porque solo en obediencia podían experimentar su gran bendición. En Deuteronomio 28 vimos las bendiciones y las maldiciones de la obediencia. En este capítulo se presentaba el pacto de las bendiciones y todas las maldiciones. La obediencia a Dios traía abundancia, prosperidad y protección, pero la desobediencia conducía a la calamidad, la derrota y el exilio. En este capítulo vimos la importancia de vivir según la voluntad de Dios y cómo las elecciones de la vida tienen consecuencias, tanto espirituales como físicas. Deuteronomio 28:1 dice: Si obedeces al Señor tu Dios cuidando de cumplir todos sus mandamientos que te mando hoy, el Señor tu Dios te hará estar por encima de todas las naciones de la tierra. Amados, las bendiciones de Dios son una consecuencia natural de vivir conforme a su voluntad. La prosperidad que Israel disfrutaría en la tierra prometida que tanto anhelaron
dependería directamente de su obediencia a estas leyes de Dios. De la misma manera, el pueblo de Dios hoy debe recordar que la bendición de nuestras vidas en este momento se basa en nuestra fidelidad a Dios y en seguir sus principios. No hay que olvidarnos de esto. En Romanos 2, 6 al 7 dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son egoístas y no obedecen a la ley, sino que obedecen a la injusticia. En la carta a los Romanos, Pablo habla de la justicia de Dios y cómo las obras de cada persona serán juzgadas, al igual que en Deuteronomio, donde la obediencia traía bendición y la desobediencia traía maldición. El Nuevo Testamento declara que nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias eternas. Mis amados, al reflexionar sobre todos estos capítulos el día de hoy, vemos que Dios nos llama a vivir con integridad y con obediencia. Las bendiciones que se nos prometen tanto en esta vida como en la vida futura están relacionadas con nuestra fidelidad a su palabra. Así que debemos de examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos caminando en obediencia, buscando la justicia y confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Al vivir conforme a su voluntad, no solamente disfrutaremos de su favor, sino que también seremos testimonio de su justicia y gracia ante el mundo. Hoy te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas ser más obediente a los principios de Dios? ¿Estás viviendo alineado con los valores del reino, confiando en su fidelidad para que puedas ser bendecido en tu vida? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tus instrucciones sabias y por tu gran fidelidad. Ayúdanos, Padre, a caminar en obediencia a tu palabra, confiando en que tú cumplirás todas tus promesas sobre nuestras vidas. Danos la fuerza para vivir conforme a tu justicia y a tus principios, para que podamos experimentar las bendiciones que provienen de ti y ser testimonio de tu amor y poder. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.